Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, está en boca de todos. Ser una organización data-driven. Impulsada por datos, sí. Exacto. El problema es que muchas empresas se están ahogando. Tienen un mar de información, pero no la entienden, no la pueden usar. Tienen los datos, pero no los resultados. Para nuestra exploración de hoy, vamos a usar el material del curso de Ingeniería de Datos de AWS Academy. Y nuestra misión es encontrar un mapa para navegar ese caos. Vamos a desglosar 5 conceptos clave, Ajá. que si se entienden bien, de verdad separan a las organizaciones que usan datos para ganar de las que simplemente los acumulan. Exacto. Porque el problema casi nunca es la falta de datos. Es la falta de un lenguaje común para describirlos, para entender sus implicaciones. Un lenguaje común. Me gusta eso. Y ese lenguaje son las 5 V de los datos. Y no es solo una lista de términos, ¿eh? Es un conjunto de preguntas de diagnóstico que deberíamos hacernos siempre antes de escribir una sola línea de código. O de comprar cualquier tecnología, me imagino. Totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, usemos ese marco como nuestra herramienta. A ver, ¿cuáles son esas 5 preguntas fundamentales? Son 5 perspectivas para analizar cualquier dato. La primera es el volumen, o sea, ¿qué tan masiva es la cantidad de datos que manejamos? ¿Son gigas, teras, petabytes? La escala. La escala. Luego, la velocidad. ¿Con qué rapidez llega esa información? Y más importante, ¿con qué rapidez necesitamos una respuesta de esa información? Ok, tiene sentido. La tercera es la variedad. Los datos no vienen en un paquete ordenado. ¿Qué tantos formatos y fuentes distintas tenemos? La cuarta, y para mí quizás la más crítica, es la veracidad. La confianza. La confianza. ¿Podemos confiar en estos datos? ¿Son precisos? ¿Están completos? Y todo esto nos lleva a la quinta y última B, que es el valor. Claro, el para qué de todo esto. Después de todo este esfuerzo, ¿qué beneficio real de negocio podemos sacar? Y aquí es donde creo que muchos proyectos se equivocan desde el minuto 1. Tratan de construir una solución única para todo. El martillo para todo, sí. Exacto, cuando cada una de estas Bs exige una respuesta de ingeniería completamente diferente. Entonces, empecemos a construir. Imaginemos que estamos diseñando nuestro primer pipeline de datos. Lo primero que nos golpea es, un tsunami de información que no para. Ahí están las 2 primeras B, volumen y velocidad. ¿Cómo construimos una tubería que no explote bajo esa presión? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que no construyes una tubería. Construyes un sistema con diferentes componentes para cada etapa. Ok, a ver. Tienes la ingesta, el almacenamiento, el procesamiento y al final el análisis. Y el volumen y la velocidad dictan el diseño de cada una de esas etapas. No es un problema único, son 4 problemas interconectados. Vale, vamos por partes. En la ingesta, que es la puerta de entrada, ¿cómo se ve eso? Pensemos en 2 escenarios. Por un lado, una cadena de tiendas que al final del día recopila todas las transacciones de ventas. Ok. Es un volumen enorme, pero la velocidad no es crítica. Pueden agruparlo todo en un paquete gigante y enviarlo durante la noche. A eso le llamamos ingesta por lotes o batch. Eficiente y relativamente sencillo. Justo. Ahora piensa en los clics de los usuarios navegando en una tienda en línea. Son millones de eventos pequeños llegando en un flujo constante, en tiempo real. No puedes esperar a la noche. No puedes. Si quieres recomendarle un producto mientras todavía está en la página, necesitas una ingesta por streaming, que procesa el dato en cuanto llega. Son 2 mundos distintos. Entiendo. Y la misma empresa, de hecho, necesita las 2 cosas. Ahora, una vez que los datos entran, hay que guardarlos. ¿El almacenamiento también se divide así? Totalmente. Siguiendo con el ejemplo, esos 5 años de datos históricos de ventas que la tienda quiera analizar. Para ver tendencias a largo plazo. Exacto. Eso necesita un almacenamiento de bajo costo y gran capacidad. La velocidad de acceso no es la prioridad. Pero los datos de la sesión de compra actual de un cliente, su carrito, lo que ha visto, Eso tiene que ser instantáneo. casi instantáneo, de muy alta velocidad, para que la experiencia del usuario sea fluida. Entonces, lo que entiendo es que no es una decisión de almacenamiento. Son 2. Una para el ahora, de alta velocidad, y otra para el después, de bajo costo.
Casi dos sistemas en paralelo. Has dado en el clavo. Ok, eso tiene mucho sentido. Y supongo que la misma lógica aplica al procesamiento y al análisis. Exactamente. Procesar todas las transacciones con tarjeta de un país durante un mes para encontrar patrones de fraude a gran escala. Eso es un trabajo de Big Data. Requiere una capacidad de cómputo masiva. Sí, pero detectar si esta transacción, ahora mismo, es fraudulenta basándose en el comportamiento reciente del usuario, eso es análisis en tiempo real. Son dos objetivos, dos arquitecturas. Una mira el pasado en detalle, la otra reacciona al presente inmediato. Correcto. De acuerdo. Entonces ya resolvimos, digamos, cómo manejar la cantidad y la velocidad. Pero el problema real, me parece, es que los datos no llegan como un río de agua pura. Para nada. Llegan en 1000 formatos. Textos, imágenes, números, clics. Es un verdadero caos. Y supongo que ese desorden es precisamente el desafío de la variedad. Justo. La variedad es para muchos el desafío más grande, porque te obliga a integrar mundos que no hablan el mismo idioma. ¿Cómo los clasificamos? Podemos agruparlos en tres grandes familias. La primera, la más conocida, son los datos estructurados. Piensa en una hoja de cálculo, una base de datos clásica. Filas y columnas. Todo ordenado perfecto, con un esquema rígido. Son los más fáciles de analizar. Luego están los semiestructurados. Ok. No son tan rígidos como una tabla, pero tienen una estructura interna que los describe. Un archivo JSON o un XML, por ejemplo. Tienen etiquetas, jerarquías que nos ayudan a entender qué es cada cosa. Y falta el tercero. Y finalmente, el gigante dormido. Los datos no estructurados. Aquí entra todo lo demás. Todo lo demás. El texto de los correos, imágenes, videos de seguridad, grabaciones de llamadas, publicaciones en redes sociales. No tienen un formato predecible. Espera un momento, porque el material de AWS dice que el 80% o más de los datos disponibles hoy son no estructurados. Eso es una locura. Es un dato impresionante, ¿sí? Significa que la mayoría de las herramientas de análisis tradicionales que dependen de filas y columnas están ignorando la mayor parte de la información. ¿Cómo es posible si quiere empezar a analizar, no sé, un video o el tono de voz de un cliente? Es un reto enorme, pero también una oportunidad gigantesca. Y es la razón por la que campos como el procesamiento del lenguaje natural o la visión por computadora se han vuelto tan cruciales. Claro. Pero la variedad no viene solo del formato, ¿eh? También viene de la fuente. Puedes tener datos de tus propias bases de datos, las on-premises, que suelen ser estructuradas. Las que controlas tú. Exacto. Puedes usar datos públicos, como los del censo, que a menudo son semiestructurados y necesitan limpieza. O puedes tener datos de sensores, de dispositivos IoT, que generan un flujo constante de eventos. Los ejemplos del sector salud del material son clarísimos. Un hospital analizando su base de datos de pacientes. Variedad baja. Sí, pero una app de salud que cruza los datos de ese paciente con datos públicos de calidad del aire y además monitorea su ritmo cardíaco con un smartwatch. De repente estás lidiando con los tres tipos de fuentes y formatos a la vez. Y cada fuente nueva, aunque enriquece el análisis, aumenta exponencialmente la complejidad. Porque ahora tienes que asegurarte de que cuando los combinas, la historia que cuentan sigue siendo coherente y, sobre todo, verdadera. Y eso nos lleva a la siguiente B. La veracidad. Hay una frase en los materiales que me pareció brutalmente honesta. Tomar una decisión basada en datos de mala calidad es peor que no usar datos en absoluto. Es que es así. Un análisis basado en datos erróneos no es solo inútil, es activamente peligroso. Te puede llevar a invertir millones en el producto equivocado. O a ignorar una amenaza real para tu negocio. La confianza, la veracidad, es el cimiento sobre el que se construye todo el valor. Sin ella, todo lo demás es un castillo de naipes. Te cuento un caso real que escuché una vez. Una gran cadena de retail tenía un error de software que a veces registraba devoluciones como un número negativo en el inventario. Ah, ya veo por dónde vas. El sistema automatizado de reabastecimiento, al ver menos 50 unidades en una tienda, interpretaba que faltaba una cantidad enorme y ordenaba miles de unidades para corregirlo. ¡Qué desastre! Un simple error de datos les costó una fortuna. Ese ejemplo es perfecto, y sucede más de lo que la gente cree. Ilustra los tipos de problemas de veracidad. Pueden surgir en la fase de descubrimiento, antes de empezar. ¿Cómo qué?
datos desactualizados, campos vacíos, sesgos. Luego, durante la limpieza y transformación, duplicados, valores imposibles, como una edad de 250 años, o tener NY en una base y Nueva York en otra. Inconsistencias. Exacto. Y finalmente, hay que prevenir que se introduzcan nuevos errores por fallos de software o por el inevitable error humano. Ok, el diagnóstico es claro. Los datos están sucios. ¿Cuál es el tratamiento? Las mejores prácticas para limpiarlos. Hay 4 principios clave. Primero, define qué significa limpio para tu contexto y aplícalo de forma consistente. Vale. Segundo, y esto es crucial, rastrea los errores hasta su origen. No te limites a corregir el -50. Investiga por qué el sistema lo generó para que no vuelva a pasar. Atacar la causa raíz. Exacto. Tercero, haz los cambios de forma reflexiva. No asumas que un campo vacío significa 0. Puede significar desconocido, no aplica. Hay que investigar. Y cuarto, conserva los datos originales. No borrar los datos sucios. No, archívalos. Quizás en el futuro contengan información valiosa que ahora no ves. Entendido. Pero todo esto suena a un trabajo de limpieza constante, casi reactivo. ¿No hay una forma de diseñar el sistema desde el principio para que sea inherentemente más robusto? Absolutamente. Y aquí llegamos al que, para mí, es uno de los conceptos más potentes de todo el material, la diferencia entre almacenar datos agregados y almacenar datos inmutables. El ejemplo de las estadísticas de una página web me pareció muy revelador. ¿Puedes explicárnoslo? Claro. Imagina que quieres medir cuánto tiempo pasan los usuarios en tu web. El enfoque tradicional, el de agregación, sería tener un contador. Ok. Un usuario pasa 30 segundos, el contador sube 30. Otro pasa 60, sube 60. Al final del día, calculas el promedio. Simple. Pero muy limitado, supongo. Extremadamente. Has perdido toda la riqueza del dato original. No sabes cuánto tiempo pasó cada usuario, ni a qué hora. Si un día el promedio se dispara, es casi imposible saber por qué. No puedes depurar el error. Y peor, no puedes hacer preguntas nuevas a tus datos. No puedes preguntar, ¿los usuarios de móvil se comportan diferente? Esa información se destruyó. Un momento. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Guardar cada visita individualmente. Eso suena increíblemente caro en almacenamiento. Esa es la objeción lógica, pero el costo del almacenamiento ha caído tanto que este enfoque, el inmutable, es ahora la mejor práctica. ¿Cómo funciona? En lugar de modificar un contador, guardas un nuevo registro por cada evento. Timestamp, usuario 1, página X, 30 segundos. El día siguiente, simplemente añades más y más registros. Nunca borras ni modificas nada. Ah, ya veo. Y esto lo cambia todo. Tienes una trazabilidad perfecta, aislar un error es trivial, pero lo más importante es la flexibilidad. Con esa lista de eventos brutos puedes calcular el promedio diario, pero también por tipo de usuario, por hora del día, puedes hacer cualquier pregunta que se te ocurra en el futuro. Incluso las que no habías previsto hoy. Esa es la clave. Vale, creo que lo entiendo. Es un cambio de mentalidad. La idea es capturar los datos de la forma más cruda y granular posible porque la flexibilidad que te da a largo plazo compensa el costo de almacenamiento inicial. Es una inversión en el valor futuro de tus datos. Y esto nos lleva a la B final, la del valor. Exactamente. El valor no es algo que los datos tienen, es algo que se desbloquea. Y se desbloquea haciendo buenas preguntas a datos veraces, variados y disponibles a la velocidad y volumen correctos. Y la estrategia de datos inmutables es lo que construye la plataforma para eso. Esa estrategia, complementada con una buena gobernanza, quién accede a qué, y manteniendo una única fuente de la verdad, es lo que genera valor de forma sostenible. En resumen, lo que hemos visto hoy es que las 5B no son teoría, son una guía práctica. Totalmente. Nos dicen que debemos pensar en la ingesta, el almacenamiento, el procesamiento, de forma independiente, eligiendo la herramienta correcta para cada capa. Streaming o batch, alto o bajo costo, según las características de tus datos. Y sobre todo, nos enseñan que la variedad es un desafío, sí, pero también una oportunidad, y que la veracidad no es un paso final de limpieza. Es un principio de diseño que debe estar desde el principio, como la idea de almacenar datos inmutables.
Entender esto convierte la ingeniería de datos de una tarea técnica a una función estratégica. Para cerrar, me gustaría dejar una idea para darle vueltas, algo que se apoya en lo que discutimos. Hemos hablado de la 5B como características de los datos que recibimos, pero ¿qué pasa con una sexta B de la que algunos empiezan a hablar? La viabilidad. Interesante. Es decir, ¿tenemos realmente las habilidades, la cultura y los recursos en nuestra organización para transformar estos datos en valor? Porque puedes tener el pipeline de datos más perfecto del mundo. Con datos veraces, variados, llegando a la velocidad de la luz. Exacto. Pero si nadie en la empresa sabe hacer las preguntas correctas, o si la cultura no confía en los datos por encima de la intuición, todo ese esfuerzo tecnológico no sirve para nada. Es un punto fundamental. La pregunta final entonces es, ¿estamos invirtiendo tanto en nuestra gente y en nuestra cultura como invertimos en nuestra tecnología?